Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este video es la parte final de spoilers del episodio 8, donde seguiremos viendo la historia de Pai y Sky. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Sky nunca ha sido el tipo de persona que se preocupa por su apariencia, porque solo estaba familiarizado con los amigos que lo rodean, ni siquiera con las mujeres. Pero al tener que sentarse y mirar fijamente al apuesto hombre de piel oscura con cara hermosa y un leve perfume de deportista flotando en el aire, provoca que la persona que no se había duchado se siente inseguro consigo mismo. En cuanto al por qué se sienta y toma el batido que tiene enfrente, es porque fue traído al restaurante a la fuerza. Cuando Sky estaba a punto de entrar a la tienda de arroz, fue agarrado por una cálida palma por la parte superior del brazo que lo arrastró hacia este restaurante. Cuando Sky se dio cuenta que Pai estaba tratando de burlarse de él, quiso gritar, pero solo podía ver una amplia sonrisa y unos ojos muy abiertos satisfechos. Lo que importa es no darle lo que él quiere, pensó Sky. Esta vez era un poco extraño porque Pai no hablaba. Toda la mesa estaba envuelta en silencio, haciendo que Sky, con el estado de ánimo frío, no pueda soportarlo. Sky se dio la vuelta mirando a la otra persona con frustración y descubrió que Pai estaba apoyando la espalda en la silla con los brazos cruzados en una postura relajada. Sus ojos lo miraban fijamente sin apartar la vista. En cuanto los ojos de ambos se encontraron, los labios de Pai formaron una amplia sonrisa que se sumó a la hermosa cara, haciéndolo más hermoso a la vista. Se miraron el uno al otro durante casi un minuto, como si alguien hubiera dicho antes de perder que Sky nunca había tenido miedo a la derrota. No tengo nada para que me mires, dijo Sky. ¿Quién dijo que no? Hay mucho que mirar, respondió Pai. Hermosos ojos, linda nariz, lindas mejillas agradables al tacto, hermosa boca. Pai se inclinó un poco hacia adelante, bajando el tono para que solo los dos pudieran escuchar las palabras del otro. Sus ojos brillaban como si recordaran el pasado. Los ojos de Pai parecían tan significativos como la punta de su zapato tocando los pies de Sky debajo de la mesa. ¿Terminaste?, preguntó Sky. Pai parecía un poco aturdido. No hubiera pensado que estos cumplidos no lograrían hacer sentir a Sky avergonzado, pero en un momento sonrió de repente. «Pequeño Sky, ¿por qué eres tan lindo?», preguntó Pai, quien lo dijo de manera linda, pero Sky solo lo miró a los ojos. No es que Pai no tenga encanto, porque si la persona que está sentado enfrente no fuera Sky, hubiera habido alguien sonrojándose de vergüenza, pero no con Sky, el joven terco. «¡Wow! ¿No eres tímido?», preguntó Pai. «Si quieres ver una persona tímida, entonces ve a jugar con otra persona», respondió Sky. «No, quiero jugar solo con el pequeño Sky», dijo Pai. Realmente, Sky quiere decirle a Pai que no tiene que llamarlo de ninguna forma cariñosa, porque suena a una mentira. Si sale de la boca de un hombre parecido a Pipayu, puede tener algo de timidez, pero con una persona tramposa como Pai, que puede hacer cualquier cosa para llevar a alguien a la cama, incluso llamándolo así, nunca sentiría nada. En esta parte de la historia, Sky piensa que Pai nunca tomaría a nadie en serio de forma romántica. Sin embargo, incluso Payu es un hombre de alto nivel para Sky, por lo que lo compara con Pai. Déjame ser honesto, no tienes que molestarte en halagar lo lindo que soy.
Creo que si quieres a alguien lindo, puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo. Solo no te metas conmigo, dijo Sky, confirmando las mismas palabras de que no quiere nada de lo que Pai tenga para ofrecer. Seré honesto, nunca conocí a nadie como el pequeño Sky, dijo Pai. Ya te dije que no tienes que halagarme, respondió Sky. No lo hice, dijo Pai. Antes de que pudiera terminar de hablar, Pai intervino con una voz suave. Esta vez sostuvo la barbilla de Sky y lo miró con una sonrisa amorosa. Me gusta tu cabello despeinado como si recién te despertaras, dijo Pai. Pai miró hacia abajo mirando la camiseta desgastada de Sky, hasta que las mejillas de Sky por fin se sonrojan y luego se puso demasiado rojo cuando Pai siguió hablando hasta el final. Nunca tuve una cita con alguien que actuara tan natural, dijo Pai. No fue por la palabra cita lo que hizo que las mejillas de Sky se pusieran rojas, sino porque Pai estaba diciendo la verdad. Había salido a comer con el hombre que se acostó con él con una condición tan vergonzosa que la persona tranquila agachó la cabeza queriendo regresar al dormitorio, darse una ducha y luego salir a pelear nuevamente. No tienes necesidad de preocuparte por estar vestido así. Me gusta, es algo bueno, siguió hablando Pai. Sky tuvo que usar todas sus habilidades para evitar que sus manos se levantaran y le dieran un golpe a Pai. Afortunadamente, en ese momento, el mesero trajo la comida que ordenaron, y Sky trató de llamar la atención sobre su estómago gruñendo, disipando el pensamiento de querer volver a la habitación y cambiarse de ropa. A pesar de que Sky pudo hacer que la persona de corazón duro se sonroje una vez durante toda la comida, después de eso, Sky no dijo una palabra. Después de que terminó de comer, puso dinero sobre la mesa y salió de la tienda hasta que el propio Pai no pudo seguirle el ritmo. Se puede decir que Pai fue completamente ignorado. Cuando regresaron a la casa de Sky, la persona que iba delante todo el tiempo se dio la vuelta. Los ojos oscuros de Sky brillaron con determinación, haciendo que la persona de buen humor se detenga por un momento, sabiendo desde antes lo que Sky le iba a decir. No pierdas tu tiempo conmigo, dijo Sky. No creo que sea una pérdida de tiempo, dijo Pai sinceramente. Puede ser cierto que desperdició su día libre simplemente persiguiendo a Sky. Además, con mucho esfuerzo, pudo hacer que la cara de Sky se ponga roja solamente una vez, pero Pai no lo vio como una pérdida de tiempo. No sé lo que te atrae de mí, pero si quieres encontrar un amigo con derechos, has venido al lugar equivocado, dijo Sky. Es cierto que se sintió atraído al estilo de chico frente a él en la cama. Eso ha pasado hace varios meses. Esa noche me acosté contigo porque era necesario y no creo que duerma contigo 2 veces, dijo Sky. Por mucho que me molestes, reafirmo mis palabras. Olvídate de lo que pasó esa noche. Sé que eres guapo y puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo, así que no pierdas el tiempo conmigo, siguió hablando Sky. Pai no puede negar que puede encontrar a alguien más lindo, pero Pai está fascinado con Sky y lo más importante, no quiere encontrar a alguien más. ¿Qué pasa si digo que quiero a Sky?, preguntó Pai. No lo haré, de ninguna manera, respondió Sky. Y si crees que soy extraño por rechazarte, yo creo que hay mucha gente que juega en el mismo equipo que tú. Ve a buscar a alguien más y no te metas conmigo. No tengo tiempo para jugar contigo, respondió Sky. Por un lado, Pai pensó que este niño estaba jugando para llamar su atención, pero mirando sus ojos que no mostraban signos de broma, también estableció una frente guardia como si no permitiera que nada interfiriera en su espacio privado. Pai se convenció de que este chico no tenía ni una pizca de interés en él. ¿Y si hablo en serio? Pai lo miró a los ojos y repitió con más claridad. ¿Qué pasa si no quiero ser solo amigos con derechos?, dijo Pai. Nunca, respondió Sky, quien luego quedó en silencio, y luego contestó como si estuviera sentado en el centro del corazón de Pai. Un hombre como tú no toma a nadie en serio, solo te estás divirtiendo, por lo que no juego, eso es todo. Una vez más, Pai estaba claramente inmóvil, pero no porque Sky haya sacado a relucir su maldad, porque él sabía muy bien que nunca había sido serio con nadie desde su nacimiento, sino que fue la mirada de Sky lo que lo impresionó.
pues emitía un destello doloroso que no pasó por alto. A Sky no le dolió que hablara en serio, probablemente le dolió que Pai usara la palabra jugar. Bueno, conociendo tu corazón, ¿quieres tratar de descansar en mi corazón?, preguntó Pai bromeando, cambiando deliberadamente la atmósfera seria para que Sky se relaje un poco. Creo que, en lugar de dejarme descansar en tu corazón, deberías ir a un médico. No importa cuántas veces te lo diga, no se te mete en la cabeza, dijo Sky enojado. Y después de decir eso, Sky se dio la vuelta y caminó de regreso al dormitorio dejando a Pai inmóvil. Pai no lo siguió, y no es porque se haya rendido, es todo lo contrario. Al principio, cuando buscó a Sky, pensó que sería difícil. Sin embargo, han dormido juntos. Estaba seguro de que Sky no estaba interesado en él, pero parece que tampoco está interesado en nadie más en absoluto. Después de que Sky rechazara a Pai sin compasión, Sky descartó el asunto y luego dedicó tiempo a las tareas asignadas por el profesor, por lo que Sky estaba completamente desconcertado cuando su mejor amigo lo miró fijamente todo el tiempo durante la clase de la mañana. ¿Por qué no me dijiste que Pi-Pai estaba coqueteando contigo?, preguntó Rain. Nunca preguntaste, respondió Sky. No es que no quieras decírmelo, ¿verdad?, preguntó Rain, quien normalmente es una persona curiosa que debe saberlo todo. Si empiezo a salir con alguien, te lo diré, pero no tengo a nadie. ¿Quieres que me acerque a ti y te digan, Rain, soy gay? Seguro eso te confundirá, dijo Sky. Rain entrecerró los ojos como si contemplara si creerle o no, pero después de un momento asintió respetuosamente. Luego se sentó más cerca de él. Honestamente, ¿no estás interesado en Pi-Pai? Es de buen corazón, divertido también. Aunque no es tan guapo como Pi-Payu, dijo Rain. Sky se encogió de hombros, se levantó y se puso la bolsa al hombro diciendo una sola palabra. No, respondió Sky. Pi-Pai y Nona Sky se verían lindos juntos, dijo Rain, quien tal vez ha recibido demasiados sobornos porque parece que Rain está demasiado ansioso para emparejarlo con el amigo de su novio. ¿O todavía no puedes olvidar a tu exnovio?, preguntó Rain. La persona que estaba a punto de salir de la habitación se congeló dejando de caminar. Sky solo había mencionado a su ex una vez. En su corazón no quería hablar de eso tanto como quería borrarlo de su cerebro, pero Rain aún no lo sabe. ¿Entonces tu ex es miembro del hipódromo donde corre Payu?, preguntó Rain. Si quieres seguir siendo mi amigo, no vuelvas a mencionar a ese idiota, respondió Sky, quien nunca pone sus emociones más fuertes contra sus amigos. Pero esta vez le habló una voz oscura, mirando fijamente el rostro de la persona que asintió apresuradamente. Si hay algo que Sky sabe muy bien, es probablemente el mal recuerdo que le provoca hablar de su exnovio, haciendo que Sky insista en no amar a nadie otra vez. Y esa noche volvió a tener pesadillas del pasado. Bueno amigos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden que en el próximo video hablaré sobre lo que veremos en el episodio 9 de la serie. Nos vemos la próxima, bye bye.